El ponente, como sabéis, como todos, es Eugenio Martínez Falero. El currículum está también en la documentación. Subrayar que evidentemente estamos ante una persona experta en las políticas de empleo. Él asumió responsabilidades en las políticas de empleo en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no solo es un experto teórico, sino que ha asumido la responsabilidad de políticas de empleo en nuestra sociedad. Por lo tanto, la toma de decisiones en este orden avala de alguna manera todas las cuestiones que él nos puede aportar ahora mismo. Él se dedica en estos momentos, aparte de ser catedrático, se dedica fundamentalmente, tiene dos cargos institucionales, el cuerpo de acreditación de las universidades de Madrid, y es también director general para la Fundación para la Difusión de la Innovación. Por ahí van líneas de su investigación actual, ¿no?, en el fomento de la innovación. En este sentido tiene proyectos, y me contaba que tiene estos días aquí en Madrid personas muy relevantes de universidades de todo el mundo. Y su línea de investigación, como de alguna manera se refleja en la ponencia que nos ha presentado, es la toma de decisiones en sistemas complejos, ¿no? No cabe duda que la sociedad en la que vivimos y el mundo laboral es un sistema complejo y que tomar decisiones es una de las cuestiones más difíciles que hay. En primer lugar, dada mi deformación académica, no me he limitado a la presentación directa del tema, sino que he hecho una pequeña introducción. En general, de las crisis se sale, como todos saben, pagándolas, ¿no? Pagándolas. Las crisis, cuando se debe más de lo que se tiene, se produce una crisis. Y la crisis la puede pagar el que la ha producido, y en ese caso se suele salir en un periodo de expansión, o, vamos a pasar muy rápido estas primeras introducciones, o las pagan otros, ¿no? Las pagan otros a través de la inflación o a través de crisis masivas, ¿no? En cualquier caso, pasa la siguiente, para que las paguen los propios que lo han producido, solamente se puede acudir a un aumento de la austeridad y un aumento de la producción que hoy en día se ha comprobado en distintas crisis históricas que no tiene por qué estar relacionada la crisis de la deuda con una disminución de la producción. Esto que históricamente ha hecho que los gobiernos incrementen el déficit público para evitar los déficits de producción. Hoy en día, pues, analizar distintas crisis se ha comprobado que no es estrictamente cierto, y se puede salir, en primer lugar, como decía también José María, con una reestructuración del sistema bancario, pero también se puede salir, y esta es la principal tesis que defiendo en esta ponencia, definiendo nuevas políticas activas más eficientes, que disminuyan el empleo, aumenten la producción e incluso sean menos costosas que las políticas activas actuales. Las crisis afecta a todo el mundo, pero realmente los afectados al hablar de los afectados por la crisis podemos acudir perfectamente a lo que en Occidente se conoce como efecto Mateo, ¿no? Aquellos que no tienen, o aquello que no tiene les será quitado. Desgraciadamente, las crisis afectan siempre en primer lugar a los que menos tienen. Evidentemente, si analizamos la evolución del PIB español, pues son las rentas de los salarios las que se han visto afectadas por una disminución, y dentro de las rentas de los salarios han sido los salarios de menor poder adquisitivo, en primer lugar de las personas con menos cualificación, y para terminar con las personas de más cualificación. Perfectamente en esta transparencia, en la imagen de la derecha, se ve perfectamente la tasa de desempleo en función de la formación de cada persona. La línea grises se refiere a las personas los sin estudios, y la parte de más abajo a los doctores, como se ve, pues efectivamente, y además están directamente relacionadas con la formación. Pero desgraciadamente, si seguimos en este sistema, podemos pasar del efecto Mateo a otro efecto, y es que la crisis afecte realmente a todos. En un momento de incremento de austeridad y de aumento de impuestos para salir de la crisis, pues todo el mundo puede verse afectado. Y si no se mejoran las expectativas empresariales, y aquí aparece también una gráfica de las expectativas empresariales con una gran cantidad de trimestres en pérdidas, pues nos vamos a encontrar en una situación aún mucho peor de la que nos encontramos. La crisis, y termino ya con esto la introducción elegante y motivación del tema para pasar directamente al motivo central de la charla, pues efectivamente también otro de los
los factores que afectan es a la competitividad. Sabemos que no estamos afortunadamente tan mal como los indicadores de competitividad reflejan, porque nuestra participación en las exportaciones ha disminuido, pero no ha disminuido dentro de la Unión Europea, como define nuestra disminución en los distintos índices de productividad, pero nos encontramos con una crisis de competitividad no solamente fuerte, por una rigidez grande del mercado laboral, sino con una crisis de productividad porque hay un montón de recursos que no utilizamos. Hay un 20% de los recursos laborales que no se utilizan, hay un montón de inversiones en políticas activas ineficientes, hay una inversión en pago de la deuda que en ningún caso son realmente productivas. La respuesta a este tema proviene fundamentalmente a través de una iniciativa del Gobierno con la reforma del mercado laboral. Creo que todos conocemos cuáles son las características principales de la reforma que nos hemos encontrado, y al analizar la reforma y las consecuencias de la reforma laboral desde un punto de vista científico solo podemos acudir a dos procedimientos. El primero es analizar experiencias anteriores. Hay bastantes autores que consideran que esta reforma es simplemente una profundización en reformas anteriores que suponen en general un modelo agotado. Pero por otra parte, si no miramos solamente las experiencias anteriores e intentamos modelizar las consecuencias de la reforma laboral, nos encontramos con que, aunque cuantitativamente la cuantificación es complicada, y simplemente si acudimos a las experiencias de los últimos premios Nobel de Economía y vemos la aplicación que ha hecho uno de los premios Nobel y algunas de las aplicaciones que se hacen en el sentido más amplio de la palabra, vemos que cuantitativamente hay una diferencia importante. Pero cualitativamente, y quizás los modelos que se basan precisamente en la modelización a través de simplificaciones de los sistemas, encontramos que hay tres características claras. En primer lugar, y en las que están de acuerdo prácticamente todos los autores, en primer lugar, nuestra regulación contractual produce una gran inercia en cuanto a la evolución del mercado de trabajo. El hecho de que la negociación colectiva que se fije un año sea de aplicación en años siguientes si no se renueva el acuerdo, hace que muchas negociaciones colectivas o algunas negociaciones colectivas que se desarrollaron en época de crisis, si entráramos en una época de abundancia, suponen unas ganancias adicionales por parte de los empresarios y una exacerbación en la creación de empleo, y viceversa. Muchas de las negociaciones colectivas que se producen en momentos de expansión, si no se renuevan, y al no renovarse siguen aplicándose automáticamente los criterios de los años anteriores, suponen una exacerbación en la pérdida de empleo. Por lo tanto, hay una inercia muy fuerte en la que están prácticamente de acuerdo todos los autores respecto a la negociación colectiva. Por otro lado, las subvenciones al empleo son poco eficaces para incentivar las reformas laborales. ¿Por qué? Porque si hubiera una subvención muy alta en el momento de pérdida de empleo, de forma que la persona que pierda empleo pudiera seguir manteniendo sus obligaciones y su vida normal, pues seguiría funcionando. Si luego esas ayudas disminuyeran, las personas podrían verse abocadas a la búsqueda de empleo. En cambio, si se mantiene una ayuda constante a lo largo del todo el tiempo, no se motiva en ningún caso la búsqueda de empleo, y ese es otro de los puntos en la que prácticamente todos los autores que analizan la aplicación de la reforma laboral están de acuerdo. Es necesario modificar las ayudas al desempleo para que sean motivadoras a la búsqueda de empleo. Y en tercer lugar, las políticas activas. En el análisis de entrada, en todos los aspectos he analizado que es necesario la modificación de las políticas activas para que se facilite realmente los emparejamientos efectivos. La principal consecuencia de este informe es que a través de una aplicación de un modelo de simulación, no de simplificación de la realidad, sino simplemente de aplicación de rendimientos promedio, vamos a poder comprobar que es posible desarrollar políticas activas que sean más del doble de eficaces que las actuales, utilizando menos de la mitad de los recursos disponibles. Y esta es la principal aportación en este estudio. Como decía, aparte de la reforma laboral, cuyas consecuencias entiendo que aplicando los desarrollos científicos podemos caracterizar
cualitativamente y más difícilmente cuantitativamente. En cambio, en las políticas de empleo se puede realizar simulaciones de las actuaciones existentes, porque los sistemas de información laboral disponibles ya son suficientemente fiables para conocer cuál ha sido la trayectoria laboral de cada persona y conocer cuáles son las consecuencias de aplicar un tipo de políticas u otras. Sin ser exhaustivo en la explicación de la ponencia, porque la tienen escrita, vamos a centrarnos en dos actuaciones que parece también que es necesario, en primer lugar, obtener una representación homogénea de las preferencias laborales de cada persona, porque si el desarrollo de la vida profesional de alguien no está de acuerdo con sus preferencias personales, nunca se va a realizar de forma efectiva. Y luego, una vez definidas y caracterizadas y representadas las preferencias de cada persona, se puede determinar un plan personal de desarrollo profesional que maximice no solamente las preferencias personales, sino de diferentes objetivos sociales. Maximizar la calidad del empleo, maximizar el valor añadido de las ocupaciones buscadas, maximizar la participación, la mejora en el intercambio de productos y otras cuestiones. Vamos a pasar rápidamente estos temas de representaciones de las preferencias, que se basan fundamentalmente en cuestiones que se realizan a cada uno de los demandantes de empleo. Para que hagan una idea, en la Comunidad de Madrid en este momento puede haber en torno a 400.000 demandantes de empleo inscritos. En España el número de parados es mucho mayor, supera claramente los 2 millones y está perfectamente definido. No es imposible, porque cada demandante de empleo pasa periódicamente por las oficinas de empleo en este momento. Es perfectamente posible identificar las preferencias de cada demandante de empleo, por un lado, a través de una autovaloración que pueda realizar cada persona sobre distintas características laborales, en general las cualificaciones, y en segundo lugar, sometiéndole a comparación entre pares distintos de ocupaciones. El resultado es que se puede caracterizar científicamente las preferencias de cada persona y se puede asignar un valor que sería el valor que cada persona, si no cambian su sistema de preferencias, asignaría a cada ocupación. No solamente se puede determinar el valor que una persona asigna a cada ocupación, se puede conocer también la coherencia en su sistema de preferencias, porque a la hora de orientarle profesionalmente no es lo mismo unos sistemas de preferencia y otros, y se puede conocer, pasa también por favor, pasa el siguiente, la profundidad de conocimiento que tiene cada persona sobre el mercado de trabajo. Una persona que conozca poco el mercado de trabajo habrá que orientarle sobre las distintas posibilidades que tiene. En cualquier caso, se puede utilizar la información disponible en los actuales sistemas de información laboral, que pueden caracterizar perfectamente la probabilidad de encontrar ocupaciones y la efectividad de las distintas políticas de empleo, y llegar a definir, a diseñar planes personales de desarrollo profesional. El diseño de los planes personales de desarrollo profesional es un problema que simplemente es un problema computacional, en el sentido de que si una persona puede realizar una serie de actuaciones, el número de posibles actuaciones que se pueden hacer en un mercado laboral es excesivamente alto para generar y evaluar cada una de las posibles actuaciones que se puedan desarrollar. En general se puede acudir a métodos de optimización combinatoria que determinan la asignación de itinerarios a cada persona, que maximiza la probabilidad de estar de acuerdo con sus preferencias personales. El resultado de este proceso, en el que tampoco me voy a detener en la explicación, vamos a llegar a la solución final. Sí, pase por favor, pase el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y aquí, perdón, el siguiente, luego volveremos aquí. Aquí me voy a detener. Es simplemente que a través de una simulación, como les comentaba, es posible determinar con diferentes presupuestos qué tasa de inserción se obtendría, respetando las preferencias personales y optimizando distintos criterios sociales para maximizar la inserción profesional.
maximizar la calidad del empleo, maximizar el número de empleos, maximizar el valor añadido del empleo e incorporar distintos criterios adicionales. Esta simulación se ha realizado con datos reales, de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2006. Y aplicando estos sistemas simplemente con los resultados que aparecen en las aplicaciones de modelo, que repito, es una simulación del comportamiento de cada persona, no se basa en ninguna simplificación que se realice sobre el mercado de trabajo, que es lo que dificulta la proyección cuantitativa de los distintos modelos. Aquí es posible que el comportamiento de una persona se separe del comportamiento medio, pero para eso hay sistemas que permiten la verificación de que el itinerario que se le asigna a cada persona realmente es coherente con el sistema de preferencias y apunta a las ocupaciones que realmente una persona quiere desarrollar. Simplemente en este caso vamos a detenernos un momento aquí y voy a comentarles que pueden comprobar que aplicando una cantidad de recursos que es la mitad concretamente de los recursos que se emplearon en la Comunidad de Madrid en el año 2006 la Dirección de Política de Empleo, con estos modelos se podría duplicar la inserción que se hubiera obtenido. Evidentemente, la aplicación directa de estos modelos es algo que está fuera de una aplicación inmediata sin verificar realmente las preferencias de cada persona. Pero, como decía, en este momento todos los desempleados españoles, al menos cada 3 meses, tienen que pasar por las oficinas de empleo para renovar su inserción en el desempleo. Por tanto, es el momento de preguntarles y de verificar, vamos al anterior, a través de un procedimiento en el que no solamente sea una aplicación en función de las características personales y las contestaciones que haya realizado cada persona a un test que se le oponga, a través de unas entrevistas personales se puede verificar o no la realidad de la aplicación. Pasamos y vamos ya a las conclusiones y concluimos. Porque veo que estás José María y tiene razón. No, pasamos a las conclusiones. Simplemente, de las tres cuestiones que les comentaba, independientemente de que el coste del despido siga siendo alto o bajo, independientemente de que los criterios objetivos de despido sean objetivos o no sean objetivos. Creo que no es necesario comentarlo porque creo que estamos todos de acuerdo en que los criterios objetivos de despido son todo menos objetivos. Tienen una capacidad de interpretación judicial que dificulta la toma de decisiones reales por parte de los empresarios. Independientemente de todas estas cuestiones, hay 3 temas de mejora clara. Hacer que la concertación social con este modelo o con otro, porque no es fácil modelizar qué ocurriría con otros sistemas, se adapte a la realidad y pierda sus inercias, en el sentido de que no sean aplicables, simplemente el hecho de que no se apliquen las negociaciones colectivas de años anteriores si no hay acuerdo años siguientes, se perdería la inercia en la creación de más desempleo en los momentos de crisis que lo normal y la creación de más empleo en los momentos de bonanza de lo normal. En segunda cuestión, la modificación no tanto de la cantidad de dinero dedicado a prestaciones de desempleo como la modificación de su asignación, una gran asignación en el momento de pérdida de empleo y una reducción de la asignación según vaya coexistiendo una persona con el desempleo para motivarle en la búsqueda de empleo, evidentemente compaginado con otras ayudas posteriores, y una modificación de las políticas activas que aquí he presentado simplemente los resultados siguiendo un sistema basado en servicios públicos de empleo. Si a esto le añadimos que paralelamente se ha abierto la posibilidad de desarrollar sistemas privados de intermediación laboral para los cuales hay sistemas perfectamente aplicables, como también describo en la ponencia, simplemente no está aquí cuantificado qué es lo que ocurriría al dejar que una serie de agentes trabajaran directamente hacia la optimización del sistema sin necesidad de que estuviera papá de Estado dirigiendo directamente las actuaciones. Son 3 actuaciones que sin duda alguna modificarían
y desde mi punto de vista, repito, de la mayoría de los expertos en el mundo laboral, facilitarían la incorporación de los desempleados al mundo de trabajo, porque, como digo, salgamos o no salgamos de la crisis, el año 2011, con un aumento de la austeridad en las políticas y un aumento de impuestos generalizado en toda Europa, puede producir unas crisis sociales en toda Europa, en España pueden producirlas o no, que si no se atienden a unas políticas de desempleo nos podemos encontrar unas catástrofes importantes.